¿Dónde quedamos? Sí. Más. No, Atrás. dos. Ahí. Uno más. No, así es. No, este fue. Siguiente. Bien, entonces continuamos con el par craneal, nos falta poco para terminar. El quinto par craneal, el trigémino, ya les dije que termina en 3 ramas. Para la parte de la sensibilidad, que es la rama del frontal, el maxilar y el mandibular, que, ¿no es cierto?, cuando hacemos examen, empezamos a hacer este tipo de pruebas, ¿no es cierto? Y obviamente hacemos también el reflejo torneo, pero en la parte de la movilidad que nos interesa saber. La parte de la masticación, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los músculos masticadores? Tenemos al macetero y al temporal, ¿no es cierto? Luego tenemos el quinto par craneal. El quinto par craneal, ¿qué nos interesa ver? Fundamentalmente, ¿qué cosa? El surco nasogeniano. Tiene que ser simétrico y obviamente si nosotros vemos que hay posamiento del surco nasogeniano o desviación de la cara para el otro lado, es que vamos a pensar que el paciente tiene una parálisis facial, ¿no es cierto? Parálisis facial periférica. Entonces, pasamos a lo que es el octavo par craneal. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear. Cuando hablamos del vestíbulo coclear, vamos a ver que lo que nos interesa investigar es el tema del equilibrio y el tema de la audición. Cuando hablamos del tema del equilibrio, hacemos la prueba de Zomberg, ¿no es cierto? La prueba de Zomberg, cuando el pie está junto, parados, con las manos al costado, pedimos que al paciente cierre los ojos y se mantenga quieto. Y tenemos un cierto balanceo equilibrado, pero los pacientes que tienen problemas como este par craneal tienden a caerse. Entonces, obviamente, en cada prueba de estas siempre hay alguna prueba más que se puede hacer, pero ya es parte más profunda de la neurología, como el hombre sensibilizado y todas esas cosas. Solo vamos a aprender lo que habitualmente se hace y nos interesa saber para determinar si tiene o no tiene lesión de este par craneal. Obviamente, cuando hablamos de el vestíbulo coclear, ¿qué cosa hacemos? Para la audición, usamos el diapasón. ¿Para qué? Para ver el tema de la conducción auditiva, tanto vía aérea como la océano. ¿Y qué usamos? ¿Qué pruebas usamos con eso? La prueba del Rine y la prueba de Weber. Eso lo manejamos simplemente en otorrino, un poquito más en detalle, y tenemos a los pares craneales noveno y décimo. El noveno es el glossofaringeo y el décimo es el bárbaro, ¿no es cierto? Estos en general, ya se los dije, juntos van a inervar las mismas estructuras a nivel de la orofaringe. Por eso, cuando examinamos siempre los dos pares craneales. Tenemos que observar el dedo del paladar esté simétrico, que la úvula esté en la parte media, ¿no es cierto? Que no tenga descendido de ningún lado, que tenga un reflejo nauseoso y, obviamente, tenemos que buscar qué cosa. El tema de la voz para ver si hay lesión del décimo par craneal. Además, el décimo desciende para inervar qué cosa, estructuras de tórax y el abdomen, ¿no es cierto? Tenemos el accesorio o espinal. Su par craneal se los dije puramente motor.
Lo que nos interesa ahora en el examen son dos músculos principales, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Para eso, ¿cómo hacemos la prueba? Le pedimos al paciente que mueva la cabeza lateralmente, incline para el tema del músculo esternocleidomastoideo y para el trapecio que levante los hombros, que levante los hombros. Obviamente este par va a ir otro tipo de músculos más pequeños que en el examen en general no vamos a poder investigar y no nos ayuda. El último par craneal es el disco que inerva un solo músculo. ¿No es cierto? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Qué músculo? ¿Qué músculo? La lengua. La lengua es un músculo. Entonces, pedimos al paciente que saque la lengua, lleve para arriba, para abajo, izquierda, derecha, para ver que la movilidad esté conservada. Muchas veces vemos la lengua atrófica desviada para un lado. O a veces encontramos esto que son las fasciculaciones que hay que prestar atención. Prestamos atención, pues si encontramos eso, tenemos que buscar otro tipo de fasciculaciones en otro tipo de músculos, como el hombro, por ejemplo. Y si encontramos esto, tenemos que sospechar de el ELA. ¿Qué es el ELA? Esclerosis lateral amiotrófica, ¿no es cierto? Bien. La coordinación. Cuando hablamos de coordinación, hablamos de lo que es lesión o patología de fosa posterior, lesión del cerebelo. Entonces hablamos de esto, la prueba índice nariz. Hablamos índice nariz, el dedo índice tocamos la punta de la nariz, con la otra mano lo mismo, ¿no es cierto? Talón, rodilla, paciente que no puede hacer eso, entonces está acostado y el talón de un miembro, por ejemplo el derecho, tiene que tocar la rodilla y bajar por el modo anterior. Todas estas pruebas, ¿no es cierto?, van a ayudar a qué? A ver si existe alguna lesión en el cerebelo, ¿no es cierto? Ahora, si el paciente puede caminar, tenemos que observarlo, que camine. Esto se los dejo para que investiguen. ¿Sí? Obviamente la marcha, cuando ingresa normalmente, sí. Si vemos que es parético, va a tener cierta dificultad para marchar. No es básico, ya se los dije a aquellos pacientes que tienen secuela, ¿no es cierto?, que caminan con mucha dificultad, la marcha miopática, la tabética, la parkinsoniana, cada una de estas tiene su característica principal. Si ustedes empiezan a leer lo que es semiología neurológica de Osvaldo Fustinoni, todo esto está en detalle, va a ayudar mucho, ¿no es cierto? Lo que nos interesa en la marcha es básicamente cómo camina nuestro paciente para enfocar a una determinada enfermedad. ¿No es cierto? Ya se lo dije que, ¿no es cierto?, hagamos el miopático, por ejemplo. El miopático tiene mucha dificultad para caminar, no tiene déficit, porque tiene un problema muscular, debilidad muscular. Entonces es como que arrastra y se inclina y se ayuda con las manos. El parkinsoniano, pasitos cortos, ¿no es cierto? El parético, dificultad para marchar, el espástico, el tabético con los talones queriendo caer. Todo esto ayuda, ¿no es cierto? Y algunos, la lateralopulsión. Pero la lateralopulsión, ¿por qué? Porque tienen un problema cerebral, que caminan y se van así. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que todo eso nos va a ayudar o nos orienta a algo, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, ya hablamos un poco de esto, el lenguaje normal, el lenguaje cuando tiene alguna alteración en la articulación de la palabra,
se llama disartria, y obviamente cuando el paciente tiene problemas en la comunicación, ya sea en la comprensión o en la expresión, tenemos la afasia de expresión o la de comprensión, o la afasia de Wernicke o la afasia de Broca, ¿no es cierto? Entonces todo eso tenemos que apuntar, y a veces el paciente no entiende y no habla, entonces es una lesión mixta, ¿no es cierto? Obviamente hay otro lenguaje cerebeloso, se llama el lenguaje escándida o escándida. Es un lenguaje cerebeloso diferente a lo que es la disartria y la afasia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ya llegamos al final, tenemos las funciones mentales superiores, y cuando hablamos de las funciones mentales superiores, ¿qué es lo que hacemos? Anotar: paciente orientado en las tres esferas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las tres esferas? Tiempo, espacio, Orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que preguntar cómo es su nombre, dónde vive, en qué lugar está, qué fecha es, dónde nació, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente, poner el Glasgow. El Glasgow generalmente es para trauma, pero en la práctica diaria médica ya usan casi todos para cualquier tipo de patología. ¿Está mal? Sí. ¿Está permitido? También. Porque uno ya como que cuando le dice el Glasgow más o menos ya se da cuenta de cómo está el paciente. Pero básicamente el Glasgow es para trauma. Existen muchas clasificaciones en el neuro. Por ejemplo, el de Fischer, cuando hablamos de hemorragia supracloidea, la de Cutting-Hess también, la de Spessler es para malformaciones arteriovenosas. Hay muchas. Incluso algunas que cuando sospechamos de esas las podemos anotar, y si no, directamente las dejamos, y solamente como entrenamiento tendrían que poner solamente el Glasgow para que vayan, digamos, acostumbrados. Al final ya deben poner el diagnóstico presuntivo, o sea, que es, pues, parece con todo el examen que hicieron, qué diagnóstico presuntivo, y sobre eso tenemos que hacer los estudios complementarios para confirmar nuestra sospecha, ¿no es cierto? Es lo que se hace en la historia clínica, y siempre al final el sello y la firma de identificación de quien hizo la historia clínica. Fíjense ustedes que cuando hablamos de historia, confección de historia clínica o expediente clínico, es similar o igual al examen neurológico. Básicamente todo el examen que hacemos pasamos a la historia clínica, escribimos. Entonces, los estudiantes que están haciendo prácticas conmigo seguramente van a tener una historia clínica y van a tener que hacer toda la historia clínica con los pacientes. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Nosotros sabemos que existen varios tipos de maniobras, de formas de describir el diagnóstico, pero ¿existe alguno que es puramente clínico que da para identificar, o todos tienen un soporte imagenológico o algo así para hacer un diagnóstico propio del paciente? Las pruebas siempre son las mismas. No hay, digamos, pruebas diferentes, ni autores diferentes. Todos los autores, por ejemplo, hablan del Romberg y siempre van a decir lo mismo. Examen del primer Pantaniel siempre les va a decir aromas no irritantes, aromas que a veces ganan a la vez, etc. Siempre son los mismos. Espero que entiendan que
como las matemáticas en la escuela. Aprendimos a sumar, y eso sirve para todo. Hasta los ingenieros cibernéticos siguen usando lo mismo. Bueno, en medicina lo mismo. Anatomía, fisiología y semiología siempre es lo mismo. No hay cambios. Hay alguna diferencia porque alguno requiere ser un poquito más, digamos, atractivo para que su nombre resalte alguna cosa, probablemente sí, pero básicamente en el fondo es lo mismo. No hay diferencia, los pasos siempre son los mismos. Los exámenes siempre van a ser los mismos. Ahora uno quiere empezar de la lengua para terminar de la nariz, porque primero quiere el último percaneo, pero siempre vamos a llegar a lo mismo. Siempre vamos a hacer las mismas maniobras, siempre los mismos exámenes. El tema es tener una metodología. Ustedes tienen que tener un método de hacer el examen, siempre en los mismos pasos para no equivocarse. Siempre. Porque si ustedes hacen todo salpicado, se confunden y no saben que si lo que están haciendo ya lo hicieron antes y repiten y no les conviene. Porque el paciente se cansa. Entonces, si nosotros hacemos metódicamente, paso a paso, lo mismo con todos los pacientes, es que se vuelve una rutina de hacer lo mismo con todos. Y nunca vamos a equivocarnos y nunca vamos a obviar nada. Entonces es importante ese tipo de cosas. Bien. Entonces seguimos con otro tema. Ya acá entramos a la patología real de la parte neurológica y hablamos de los síndromes globales. Cuando hablamos de síndromes globales nos referimos a qué cosa. Primero recordar qué cosa. El cerebro se divide en lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Y cada área tiene una determinada función y cuando se lesiona parte del lóbulo afectado o todo un lóbulo va a tener una determinada sintomatología. Entonces, si nosotros sabemos eso, rápidamente nos damos cuenta que nuestro paciente tiene lesión ¿dónde? En tal lugar. Un ejemplo, el paciente tiene afasia. Sabemos que el centro de lenguaje está en la parte frontal. Entonces ya, afasia no tiene lesión frontal. Tiene el signo de chupeteo, presión palmar, que no debe haber en los adultos. ¿Dónde está la lesión? A nivel frontal. ¿No es cierto? El paciente tiene alteración en la sensibilidad, en la mitad del cuerpo. ¿Dónde está la lesión? A nivel parietal. Entonces, fíjense ustedes que lo que encontramos nos dice dónde está la lesión. Por eso es importante aprender la patología. Entonces vamos a ver qué es el síndrome global. Es un conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto?, con ciertas lesiones focales cerebrales, ¿no es cierto?, cuya interpretación adecuada nos permite hacer el diagnóstico topográfico. Este es el homónculo de Freud, la zona motora y sensitiva, donde está distribuido todo el cuerpo humano. La cara interna del cerebro, la cara externa, la corteza. En la cara externa tenemos a los miembros inferiores, en parte de los órganos genitales. Más arriba tenemos el brazo, la mano, el dedo, y fíjense, más abajo tenemos gran parte del tema de la boca y el lenguaje, ¿no es cierto? La lengua, los dientes, los ojos, todo está distribuido, ¿no es cierto? Y en la parte más inferior tenemos a los intestinos. Entonces, si nosotros empezamos a, obviamente, siempre tener presente esto en la cabeza, nunca vamos a
equivocarnos, ¿no es cierto? Ahora, Disculpa, señor. ¿Podría volver, por favor? ¿Dónde es? Que no entendí. esto es el cerebro cortado en la parte motora, que es la parte frontoparietal, ¿cierto? Entonces esta es la parte donde está distribuido todo el cuerpo humano. No está en todo el cerebro, es en esa zona. Sí. Es lo que hablamos donde está o donde nace la vía piramidal. La vía piramidal, ¿no es cierto? Bien, entonces si nosotros vemos esa imagen, ya lo tenemos grabado en la mente, tenemos que tener esta otra imagen que es el cerebro preparado anatómicamente. Tenemos la parte anterior, la órbita, pabellón auricular, esta es la parte frontal, parietal, temporal y occipital. Tenemos la cesura de Silvia y la cesura de Rolando. Por delante de esta cesura tenemos la zona motora y por detrás la zona sensitiva. Entonces, esta zona es donde está marcada el homúnculo. Ahora, si nosotros vemos esto, tenemos ya la parte de la calota para entender. Todo esto que está con zigzag es la sutura, por delante tenemos la frontal, esta otra, por debajo el temporal, este es el parietal, y acá tenemos esto, que por detrás tenemos al occipital. Pero fíjense ustedes que por debajo tenemos muchas arterias y venas corticales, pero bastante, ¿no es cierto? Y esta es la base del cerebro. Pues esto ya lo vimos antes, esto es el mesencéfalo, ¿no es cierto? El tercer par craneal, quiasma óptico, la vía óptica, nervio óptico y esto, ¿qué son? La cintilla olfatoria. Cintilla olfatoria. Obviamente todo esto es la parte basal del temporal y el occipital. Bien, esto es la cara interna, cortado, el cuerpo calloso, por debajo tenemos los ventrículos laterales, el plexo coroideo, ¿no es cierto? Y obviamente hay muchos giros, el giro hipocampal, el renal, todos estos encargados a veces, cuando hay lesiones, el paciente va a tener una serie de convulsiones, ¿no es cierto? Bien, hay muchos detalles, digamos, anatómicos que si se los voy diciendo se van a confundir. Esto es simplemente un recuerdo para que entiendan de cómo está, ¿no es cierto?, el cerebro, y esto es parte de lo que es la ínsula cuando empieza a subir hacia afuera. Pues fíjense cómo los surcos van en profundidad. Por eso que la corteza cerebral nuestra es bastante extenso. Si nosotros agarramos un cerebro nuestro y agarramos un cerebro de un mono, prácticamente el mono no tiene lo que tenemos nosotros. Tiene algunas fisuras, algunas cosas, pero no son tan profundas y en algunas zonas son lisas. De nosotros no, es totalmente, ¿no es cierto?, muy marcado los surcos y las fisuras. Ahora, para hablar de funciones tenemos que hablar de la sistematización por áreas de Brodmann. Cuando hablamos de áreas de Brodmann, ¿no es cierto?, el autor dividió al cerebro, estudió tanto que encontró funciones en determinadas áreas y lo fue marcando, ¿no es cierto?, y se llama la sistematización de Brodmann o áreas de Brodmann. Un ejemplo, si nosotros vemos marcado el 1, el 2 y el 3,
¿no es cierto? Es el área sensitiva primaria. Es la parte de la sensibilidad. ¿Pero dónde está ubicado? En el parietal. Nosotros tenemos por delante, tenemos la zona, llaman la zona motora, corteza motora o precentral también se le llama, ¿no es cierto? Es la función encargada del movimiento, la zona motora. El área 6 es la premotora, el 8, ¿no es cierto?, la motora secundaria, el área 44, el área del lenguaje, ¿no es cierto?, y el tema de la audición, estamos en el área 41-42. Y el área 17, 19 es el área de la visión. Entonces, fíjense ustedes que hay áreas importantes que tenemos que saber. Y hay algunas áreas que en general se meten a la cara interna. Entonces la cara interna, fíjense, el área 1, 3 y 2 están adentro, el 5, el 4, el 6, el 8, el 44 no está. ¿No es cierto? Tampoco está el 41 y el 42, ¿no es cierto? Porque no lo tenemos ahí. Hay algunos que sí continúan a la cara interna y otros no. Pero sin embargo, el área 17, 18 y 19 de Broadband continúan a la parte interna. Entonces, todas estas cosas las tenemos que entender un poco, ¿no es cierto?, para lograr llegar a un diagnóstico de dónde está la lesión cuando el paciente tiene una determinada sintomatología. Y para eso, otra vez volvemos a lo mismo. Preparar el anatómico del cerebro, como es normalmente nuestro cerebro. En este momento todos tenemos esto, funcionando a la perfección. ¿Por qué? Porque funciona la vía occipital, porque todos miran donde yo señalo, funciona la vía auditiva, porque todos tratan de escuchar y entender lo que yo hablo, ¿no es cierto? Y empieza a funcionar la zona motora, porque todos, después de entender algo, empiezan a apuntar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el cerebro siempre está funcionando, pero funciona a la perfección. Es un órgano perfecto. Y obviamente esto nunca olvides. Mesencéfalo y llegado por qué arteria? La arteria cerebral posterior. Esta es la comunicante, cerebral anterior, cerebral media, cerebral anterior, que se va a juntar juntos con la comunicante y formamos el polígono de Willis, ¿no es cierto? Bien. Entonces seguimos. Esto ya lo vimos también. La irrigación superficial del cerebro, ¿no es cierto? Y esto es en profundidad. El área celeste corresponde a la arteria cerebral anterior, el rojo a la arteria cerebral media, y fíjense ustedes que la arteria cerebral media llega casi todo el cerebro. La parte de verde y marrón es, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Bien. Ahora, cuando hablamos de la fisiopatología del centro venovar, ¿no es cierto?, tenemos que entender que cualquiera de los nódulos puede lesionarse por diferentes causas. Tenemos al infarto isquémico, ¿no es cierto? Y vamos a ver esto. Un infarto frontal. Obviamente puede ser de una causa embólica o trombótica, un trombo, ¿no es cierto? Puede haber un accidente isquémico transitorio, sí, paciente que no puede mover, ¿no es cierto? Y en las pocas horas el paciente empieza a recuperar. Ahora, ¿qué otras cosas pueden lesionar el cerebro? Un hematoma.
Este es un hematoma que está lesionando la parte frontal, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa puede lesionar? ¿No es cierto? Un tumor que va a dar edema perilesional. ¿Puede haber un trauma de cráneo? Sí. ¿Puede haber infecciones cerebrales que pueden dar abscesos o encefalitis? También. Cuando hablamos de abscesos cerebrales, en general está localizado en un área determinada. Pero hablamos de encefalitis. Cuando hablamos de encefalitis, ¿estamos hablando de qué? Infección de todo el cerebro. Entonces, no, pero si hablamos de síndromes globales, no tendría que entrar, y lo más probablemente que sí. Pero las encefalitis virales provocan hematomas en la región temporal. Por eso lo mencionan. Entonces, vayamos analizando parte por parte cada uno de estos. El lóbulo frontal. ¿Qué nos interesa saber? El área 4, que es el área precentral, ¿no es cierto? El área 6 es la premotora, el área 8, el campo motor secundario o campo ocular frontal. El área 44 y 45 es el área de Broca, el área del lenguaje, ¿no es cierto? Y tenemos las áreas 9, 12, 45, 47, todo esto son la corteza prefrontal, donde nos condiciona el manejo del carácter, la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense ustedes, en el área, la parte del lóbulo frontal, existen muchas áreas que tenemos que saber, que son importantes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar como estamos ahora, ¿no es cierto? Bien. Tenemos el lóbulo frontal, una cara de la convexidad, una cara orbitaria y una cara medial, ¿no es cierto? Si nosotros vemos lesiones en la convexidad, ¿qué es lo que vamos a tener? El área prefrontal fundamentalmente. El problema de apatía, anemia, asinesia, cambios de la personalidad, falta de iniciativa, deterioro del juicio, parálisis, incapacidad de actuación. Todo esto puede dar por la lesión en la corteza frontal. Ahora, ¿qué pasa si la lesión está abajo, en la cara orbitaria? Es totalmente diferente. Vamos a tener alteraciones emocionales. El paciente de pronto está bien, se ríe y al poco rato está llorando, ¿no es cierto? Cambios de carácter. No está tranquilo, le dicen algo y se enoja y quiere agredir a la pareja, ¿no es cierto? La bipolaridad entonces está relacionada a esta parte del cerebro, entonces. Diríamos que sí, pero el tema es más un problema psiquiátrico de conducta, ¿no? Pérdida de la autocrítica. ¿Eso qué significa? No era lo mismo vestirse, arreglarse, ¿no es cierto? Bulimia, ¿no es cierto? Alteración de las conductas sexuales, morir y alteraciones sociales. Eso en general se ve en los pacientes de la tercera edad, que de pronto, ¿no es cierto?, a medio vestir salen o van y hacen sus necesidades donde le parece, ¿no es cierto? Entonces, tienen alteración frontal. No es que el paciente, nuestro familiar o el viejito está loco. Ahora ya sabemos por qué pasa eso. ¿No es cierto? Ahora, si es una cara medial, es totalmente diferente. El paciente, ¿qué va a tener? Alteración de la memoria y desorientación temporal-espacial. Alguna vez ustedes vieron, ¿no es cierto?, en la noticia, en el periódico, no sé, en la calle,
Se perdió el paciente, 77 años, vestía un saquito rojo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por favor, comunicar. Lesión de la cara del diablo. O en la calle de pronto está perdido, ¿no? Y lo ven a una señora ahí llorando. ¿Qué le pasa? No sé dónde estoy, no recuerdo mi dirección. Pero ya sabemos entonces dónde está la lesión. ¿No es cierto? Entonces fíjense cuántas cosas nos puede dar cuando hay lesión frontal. Nosotros como médicos tenemos que entender estas cosas. ¿Para qué? Para entender a nuestro paciente. ¿No es cierto? Si no hacemos eso, estamos totalmente equivocados. Entonces, las convexidades es la parte más externa, la parte orbital es más abajo, y la cara medial la parte interna. Claro, es anatomía básica. Porque por eso nos enseñan anatomía en primer año, para entender este tipo de cosas, de cómo está anatómicamente distribuido el cerebro. Entonces, eso nos sirve para entender esto. Entonces, ya sabemos que la convexidad tiene una determinada sintomatología, la cara medial otra y la cara basal otra. ¿No es cierto? Ahora, ¿puede tener todas juntas? Sí. No es necesario que tenga solamente una partecita. ¿Puede tener todo mezclado? Sí. Pero siempre en la parte frontal. ¿No es cierto? Siempre en la parte frontal. Ahora, puede tener, sí. ¿Y cómo diferenciar entre una lesión y alteraciones psiquiátricas? Ejemplo, depresión. ¿No es cierto? El paciente está deprimido. ¿No es cierto? ¿Tiene lesión frontal? No. ¿No es cierto? Angustia. ¿No es cierto? Tuvo un shock, no sé. Ejemplo. Los pacientes con conductas psiquiátricas, ¿cuáles son en general? Ejemplo. Una familia que tiene una deuda importante a que el banco le quiere quitar la casa. Van a tener angustia y depresión. Seguro. Seguro. En una pareja se pelean, ¿no es cierto? El marido le engaña a la esposa porque quiere su amante. La mujer va a entrar en depresión. Pero eso no, digamos, no deja una lesión en el cerebro, porque se hace el tratamiento, ¿no es cierto? Y en meses el paciente vuelve a lo que es normal. Pero en esto no, porque hay una lesión. No es que le damos medicamento al viejito y va a tener la memoria perfecta igual que nosotros. ¿Entienden? Esa es la diferencia. ¿Puede haber incontinencia? Sí. ¿Dónde está el centro de la micción? Para llevar neurología, no me digan que no. ¿Dónde está el centro de la micción? Yo sí que está relacionado a S4, S2, S4 más el cerebro, no me recuerdo. Está en el cono medular. Por eso, cuando hay lesión en la parte más baja de la médula, el paciente tiene incontinencia. Cuando tiene tumores en la médula, en la parte más baja, tiene incontinencia o tensión. Pero también existe un centro accesorio a nivel frontal, por eso tienen incontinencia escleral. ¿Vieron que es importante saber anatomía? Porque si no sabemos, no vamos a entender la patología. Ahora,
los reflejos patológicos. ¿Cuáles son los reflejos patológicos? El reflejo palantar, el reflejo palmar, succión y el reflejo de los ojos. Ya se nos dice que esto es normal en los pacientes pediátricos o en inmadurez cerebral, pero en los adultos es patológico por liberación frontal, alteración, ¿no es cierto?, de las funciones frontales. Pues fíjense ustedes que todo esto ya nos indica dónde está la lesión, ¿no es cierto? Si nosotros vamos un poquito más atrás, la parte motora, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a tener? En la parte premotora, motora. Vamos a tener las crisis epilépticas parciales. ¿Cuáles son? Las epilepsias, las transversivas, las giratorias. Hay pacientes que tienen convulsiones. No es que la convulsión no es que se sacude el ello, dice, todo el mundo dice, no, se estaba sacudiendo, saca la lengua y... Esa es una variedad de las convulsiones de la epilepsia, pero existen las oculogiras que solamente giran los ojitos, nada más. Las adversivas y las giratorias. En la parte precentral, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a tener? Si hay lesión, un déficit motor. ¿Por qué? Porque el área motora está ahí, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que el área motora está lesionado, con seguridad el paciente va a tener dificultad para mover la mitad del cuerpo, o el brazo o la pierna, o no va a poder hablar. La zona motora, o sea, precentral. Si hay lesión abajo, ¿no es cierto?, puede tener el paciente también, ¿qué cosa? Anosmia homolateral o bilateral. ¿Por qué? Anatomía. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener eso? Porque abajo les dije, se los mostré que está la cintilla olfatoria y el bulbo olfatorio. Si se lesiona va a tener anosmia. Simple. Anatomía. ¿No es cierto? Bueno, y quedamos ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes?